Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Amén. Señor, gracias te damos. Gracias te damos en el nombre de Jesús una vez más. Ayúdanos y danos sabiduría, danos revelación y danos ciencia. Glorifícate de una manera especial y poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a nivel mundial a través de las redes sociales. Esperamos que esta palabra pueda bendecir su vida de una manera sobrenatural. Amén. El día domingo pasado estuvimos hablando en este mismo versículo y hoy vamos a terminar la segunda parte. Amén. Siempre que hay una segunda parte es porque hay algo más que profundizar en esa palabra, y esperamos que hoy esto pueda bendecir su vida de una manera sobrenatural. La historia ya la estuvimos explicando un poco, donde el rey Josafat, el rey de Israel, el rey de Edom, se unen para pelear una guerra, y ellos no consultan a Dios. Ellos se van sacando cuentas por sus propias fuerzas. Vea lo delicado de emprender algo sin la dirección de Dios. Llámese campaña, llámese cruzada, llámese un ministerio, llámese obra de Dios. Debemos asegurarnos de que Dios está en el asunto. Tenemos que pedir dirección de Dios. Una de las cosas importantes es que cuando Dios te dice que hagas algo, es porque Él lo va a respaldar. Eso va más garantizado de que tú inventes algo o que en tu corazón propongas hacer algo que no sabes si Dios te respalda o no te respalda. Así que ellos en algún momento deciden avanzar por en medio del desierto. Durante 7 días, dice la Biblia, que le falta el agua y empiezan a angustiarse. Y ahí es donde se acuerdan de Dios y dice: lo que pasa es que Dios ha traído estos 3 reyes para entregarlo en manos de sus enemigos. Cosa muy alejada de la realidad, porque no fue Dios que los llevó a ese lugar. Sin embargo, Dios, viendo la necesidad, viendo las promesas que hay sobre Israel, viendo su incapacidad de ellos hacer las cosas correctas, Dios tiene misericordia. Se acuerdan de un profeta que había en aquella región llamado Eliseo, y cuando ellos van donde el profeta tiene un problema de hablar con el rey de Israel por su idolatría, por su maldad, por su pecado, por su hechicería, su brujería. Pero había un respeto hacia el rey de Judá. Y él le dice: si no fuera por el rey de Judá, ni siquiera te viera ni te mirara. Yo cuando veo eso, analizo la misma palabra: no te viera ni te mirara. Quiere decir que está usando 2 palabras diferentes para referirse. Ni siquiera en lo espiritual y ni siquiera en lo físico te mirara. Cuando yo empiezo a mirar esto, él pide un teñedor, alguien que toca un instrumento, y empieza a bajar aquella rema, aquella unción. Es donde viene la palabra de Dios a la vida de estos reyes. Y Dios le está declarando una palabra que hoy tiene un sentido profundo en cuanto a nuestra fe, y tiene un sentido profundo en cuanto al conocimiento de Dios. Yo quiero que usted hoy abra su mente, abra su espíritu y abra sus sentidos espirituales para usted recibir esta palabra. Porque esta palabra de hoy puede cambiar su vida para siempre, para usted empezar a caminar en un nivel de fe poderoso. Hoy quiero hablar a su fe, quiero hablarle a la parte espiritual de lo que cree que para Dios no hay nada imposible. Note las palabras que vienen de la boca del profeta Eliseo.
Él no está profetizando por profetizar. Porque ahorita hay un problema, ahorita hay algo que son corrientes proféticas, teológicas, que vienen saliendo, amados hermanos, que son muy dañinas para el hombre de Dios y para la iglesia. A veces pareciera que no fuera dañino que alguien profetice sobre tu vida algo positivo. Pero imagínese usted una persona que se para en un altar y empieza a profetizar cosas buenas, porque a nosotros nos gusta que nos profeticen cosas buenas. Así es el ser humano. Por eso es que aquel profeta llamado Ahías, la gente no quería traerlo para que profetizara. Le dijeron, no, a mí no me gusta porque siempre me profetiza mal. Quiere decir que los profetas que predican juicio, que predican corrección, que predican salvación, que predican arrepentimiento, ese tipo de profetas nadie los quiere, nadie los busca, nadie está buscando una palabra de parte de ellos. Pero cuando es un profeta que profetiza dinero, que cuando es un profeta que profetiza ministerio, que profetiza bendiciones, todo el mundo lo busca, todo el mundo lo visita. A esos profetas si lo invitan a comer, esos profetas sí lo honran, esos profetas la gente sí lo quiere. ¿Por qué? Porque están profetizando muchas veces de su propia mente, muchas veces de su propio entendimiento. Ahora, ¿es dañino esto? Vamos a ver qué tan dañino es. Un profeta se para en un altar y empieza a profetizar. Hermano, veo un carro, profetizo sobre ti una camioneta, profetizo carro, dinero, casa, profetizo un matrimonio nuevo. Esa que tiene Dios te la va a quitar, Dios te va a dar una nueva. Ese matrimonio no era de Dios, ahora Dios te va a dar otra. Y empieza a profetizar cosas como esta, que son locura. La gente se llena de esperanzas, crea confusión, crea caos y una falsa expectativa. Cuando pasan los años y los tiempos y la gente no recibe lo que dijo ese profeta, porque Dios no está comprometido con ninguna profecía que él no haya dicho, la gente se siente mal, se defrauda. Entonces empiezas a culpar a Dios. Dios me habló y Dios no cumplió. Dios me dijo y Dios no hizo nada. Dios me habló y se olvidó de mí. Y la gente agarra un resentimiento contra Dios. Y cuando viene una verdadera profecía, la gente no la recibe. Por eso es que hay gente escéptica. Cuando alguien le viene a profetizar, enseguida pone un bloqueo. Esto hay que analizarlo. Esto hay que filtrarlo. Hay que esperar si es de Dios. Mira, aunque sea bueno lo que le están diciendo, la gente ahorita ha optado por esta opción que es la más viable. Bueno, si es de Dios o no es de Dios, hay que esperar el tiempo, y si es de Dios se va a cumplir, y si no, no. Vea en qué posición está la gente. ¿Por qué? Porque los falsos profetas han llevado al pueblo a caminar en expectativa alta y han tenido una restricción. Ahorita, hermano, hay un filtro para recibir una profecía. ¿Y de quién es la culpa? De los que han profetizado mal y de los que han profetizado en la carne. Porque antes la gente, cuando alguien se levantaba y decía así dice el Señor, la gente caía de rodillas de una vez, la gente de una vez temblaba, la gente de una vez se lanzaba de rodillas, porque había temor que cuando alguien decía así dice el Señor, la gente entendía que era Dios que estaba hablando. Pero ahorita no pasa eso. Ahorita cualquiera dice así dice el Señor y es Él que está hablando y no es Dios que está hablando. Ese temor se ha ido, ese temor se ha perdido. Por eso a la gente hoy le cuesta recibir una palabra que venga de parte de Dios. Han dañado el ministerio profético, han dañado la profecía, han prostituido el ministerio profético, han hecho un daño increíble a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente está, yo declaro, yo profetizo, yo establezco, yo ato, yo desato. Hay canciones que hablan de eso y la gente las canta. Yo declaro, yo desato, yo desligo, yo ato, yo proclamo, yo establezco. Pero usted no se está dando cuenta que todo va antecedido de yo. El yo por delante. Eso tiene que decirte algo. Cuando dice yo, ya usted dice, esto es el hombre, esto no es Dios. Porque los profetas de la Biblia decían, así dice Jehová, así dice el Espíritu, así dice el Señor, a su nombre. ¿Están aquí? Esto es para que no te engañen por allí y después le esté echando la culpa a Dios. Este profeta de Dios, Eliseo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Punto 1. Vivía en la presencia de Dios. Gente que no ora, gente que no ayuna, gente que no vigila,
Gente que nunca ha leído la Biblia. Si usted le pregunta cuáles son los profetas mayores y cuáles son los menores, no te lo sabe decir. ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia y son profetas. Dígale, nómbrame 3 profetas menores. Y no te lo sabe. No sabe ni qué es un profeta menor, ni qué es un profeta mayor. No sabe qué es un profeta de la ley y qué es un profeta del Nuevo Testamento. No lo sabe. Lo que te saben decir que ahorita no hay profeta. O algunos es porque profetizan de más. Vea los excesos que hay. Hay gente que ahorita dice que no hay profetas. Eso es un grave error. Y hay otros que quieren profetizar de su propia carne. Hay abundancia de profetas en la carne. Por eso es importante lo que dice Eliseo. Estoy en la presencia de Dios. Y usted sabe que cuando alguien entraba al lugar santísimo, un profeta, un sacerdote, entraba a un lugar santo, al lugar santísimo, y estaba en pecado, está mintiendo, caía muerto de una vez. Caía muerto, había que sacarlo con un mecate porque nadie podía entrar a sacarlo de allí. Pero ahorita como la gente no se muere por decir una falsa profecía, ni tomar el nombre de Dios en vano, no se muere físicamente, pero es un pecado de muerte. Vea, es un pecado de muerte decir, Dios me dijo esto y Dios no haberle dicho nada. Eso es un pecado de muerte. Es un pecado que va a llevar a alguien al lugar de condenación eterna. Eso lo dice la Biblia. Entonces Eliseo vive en la presencia de Dios y camina con un acceso. Escuche bien, un acceso a ver lo sobrenatural de Dios con una manera diferente a como lo ven los sentidos de nuestra propia vida. Y ya le voy a empezar a explicar. Usted hoy va a salir de aquí sin dudas. Usted va a salir con una fe increíble. Eliseo vivía en la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, tiene acceso a la revelación de Dios. Tiene acceso a lo que es Dios capaz de hacer. Y no solo eso, sino que conoces cuál es la voluntad perfecta de Dios. Con una perfección tan mínima y tan exacta que tú puedes decir mañana, tal día, a tal hora, va a pasar esto, con detalle. Porque viene de tener una revelación con Dios y tiene acceso a la revelación divina. Fuera de eso, es lanzar a ver si la pega. Ejemplo, aquí hay una mujer que le da un dolor, hermano, por aquí, en su vientre, de vez en cuando. Quiero que esa mujer pase. Hermano, ¿cuál mujer no le da un dolor por aquí en el vientre de vez en cuando? A todas. Está adivinando, está viendo a ver si la pega, está viendo a ver si causa un impacto en la gente, está trabajando con la mentalidad de la gente. Pero cuando es Dios que habla, Dios es perfecto, Dios es exacto. Dios escudriña la mente y los corazones. Dios no tiene que estar en más o menos, por ahí hay alguien, no. Y él, al estar en la presencia de Dios, él tiene una palabra de parte de Dios. Y es donde la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche esto, la mayoría de la gente se va simplemente a que hay una fe que viene por escuchar la palabra o por escuchar los mensajes. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche esto, cuando yo estoy orando de rodillas y tengo una revelación, entro en la presencia de Dios y en ese momento Dios me habla, yo estoy recibiendo una palabra de parte de Dios, la estoy oyendo. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Viene una palabra que Dios me diga, William, mañana a esta hora voy a hacer esto y esto. Como estoy en la presencia de Dios, amados hermanos, voy a saber discernir, voy a tener la revelación, voy a tener la palabra. Y cuando yo me levante de esa rodilla, ¿quién me va a sacar a mí de creer lo que Dios me dijo? Es donde viene la fe. Dios me dijo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Mira, usted nadie, usted lo matan y usted cree lo que le están diciendo. A usted alguien le viene a decir que no es así y usted dice sí es así porque Dios me lo dijo y yo lo creo. Cuando Dios dice algo, cuando Dios habla algo, eso a usted nadie le va a venir a sacar de esa posición. Véalo en una esfera mayor. No estoy diciendo que no haya fe por leer la Biblia. No estoy diciendo que no haya fe por uno escuchar los mensajes de Dios.
Pero es que encasillamos como que era nada más la Biblia, como que le pusimos un corte allí. Pero es que la palabra de Dios sigue fluyendo. Dios sigue hablando. ¿A cuánto Dios le habla aquí? A Dios sigue hablando. Hay una palabra escrita que es la profecía más segura, pero a través del Espíritu y a través de la voz de Dios sigue habiendo voz de Dios en este tiempo. En este tiempo Dios sigue hablando en voz audible. Y cuando Dios habla, mi hermano, eso es seguro, es certero. Es claro lo que Dios está hablando allí. A veces no entendemos a Dios, pero Dios está hablando. Entonces, cuando Dios te habla en voz audible, hay una ciencia, hay una revelación, hay una palabra profética de parte de Dios. Usted se levanta empoderado de esa palabra. Usted está apoderado de algo que tiene una raíz más profunda que simplemente lo que es tu capacidad. ¿Dónde nació y dónde está la raíz de la palabra? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el empuje, el dunamis de lo que se te fue entregado? Del quién lo dijo. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender qué pasó con Eliseo aquí. Eliseo está diciendo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y después más abajo, cuando él empieza a declarar la palabra en el 16, vea lo que dice. Así ha dicho Jehová. Cuando dice ha dicho, él no está profetizando para que algo suceda. Cuando dice ha dicho, está hablando de un verbo pasado. Quiere decir que antes de él hablar lo que él está hablando, usted retrocede un tiempo atrás y va a escuchar a Eliseo cuando Dios le está hablando. Y después que él recibe la palabra, es que él camina hacia el verso 16 y dice, así ha dicho Jehová. Para usted poder decir, así ha dicho Jehová, usted ha tenido que estar primero en la presencia de Dios. Usted primero ha tenido que tener una revelación de Dios. Usted ha tenido que tener algo que Dios le ha dicho primero, para usted poder separar, decir, así dice Jehová o así dijo Jehová. Cuando él está diciendo, así dijo Jehová, él está diciendo, ya yo estuve en el secreto, ya yo escuché la voz de Dios, ya yo sé qué es lo que Dios dijo. Tengo una palabra que me fue revelada. Ya le está diciendo, ya fue algo que me fue señalado, ya hay algo que se me fue dicho, tengo algo, tengo una palabra, tengo un poder, tengo una revelación de parte de Dios. ¿Alguien puede entender esto? Es necesario de que usted identifique las etapas de la profecía y que identifique las etapas de lo que es recibir una palabra de parte de Dios. Lo primero, en el secreto. Presencia de Dios, estoy en la presencia de Dios. Pero luego que Dios te habla a ti, ya tú tienes la palabra. Y esa palabra a veces tú tienes que guardarla por unos días, a veces inmediata, a veces para el mismo momento. Como cuando uno está ministrando en ciencia, que hay una persona que está haciendo esto, está pasando por esto, y usted está recibiendo y la suelta de una vez. Pero hay palabras que usted tiene que guardarlas para el otro día, para una persona específica. Hay palabras que son para un tiempo específico, que usted no puede hablarla a nadie. Usted tiene que decirle en el momento que toca decirla. Ahora, cuando nosotros empezamos a mirar esto, usted se da cuenta que Eliseo, cuando dice, así ha dicho Jehová, está hablando de que en un pasado cercano, inmediato, Dios le habló. Y ahora está soltando la palabra delante de la gente. Y ve lo que dice aquí, haced en este valle muchos estanques. Escuche bien qué dijo Dios. Dios dijo, abran estanques. Estanques eran unos huecos enormes para contener el agua, unos contenedores de agua en medio del desierto. Y aquí es donde la cosa muchas veces se pone un poco difícil. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dicho va a luchar dentro de nosotros mismos. ¿Usted sabe con qué? Con la razón y con la lógica humana. Usted tiene ojos, los cuales miran, y cuando sus ojos miran, ellos arrojan una información que va directo al cerebro. Por ejemplo, usted ve a alguien en una silla de ruedas, al usted verlo, rápidamente usted lo ve, y enseguida su cerebro te dice, está paralítico, está en silla de ruedas, o le faltan las dos piernas, o le falta un brazo. Ya usted tiene una información clara. Si usted le trae una urna y le ponen un muerto ahí, el cerebro suyo le va a decir se murió, no tiene alma, no tiene espíritu, dejó de vivir, ya le hicieron la autopsia.
Ahora, eso te lleva a ti a tener un razonamiento. La razón es la lógica que tiene nuestro cerebro, mis amados hermanos. Yo cuando estaba en el instituto bíblico no entendía por qué hubo una materia que me dieron a mí que se llama la fe y la razón. Esa es una materia que yo vi y nos llevaban a confrontar la fe y la razón. ¿Qué dice la razón? La razón dice que tiene 4 días de muerto, que ya hiede. La razón dice que si hubiese estado aquí no hubiese muerto. La razón dice que ya fue sepultado. La razón dice que ya no hay nada que hacer. La razón dice muchas cosas y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Si usted no tuviera razonamiento, hermano, fuéramos unas bestias. Pero como somos seres humanos, tenemos razonamiento y el razonamiento te lleva a medir, te lleva a examinar, te lleva a analizar las cosas, pero ese razonamiento es enemigo de la fe y es enemigo de lo sobrenatural y es enemigo de lo que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Por eso es que cuando a alguien se le pide una ofrenda por un cemento, enseguida dice, pero es que yo no tengo real. ¿Quién te lo está diciendo? Te lo dice tu razón. Tu razón te dice que Venezuela está en crisis. Tu razón te dice que no tienes real. Tu razón dice que el sueldo mínimo está por el piso. Tu razón dice que si da, te quedas sin nada. Tu razón dice que es imposible que lo consiga en esta semana. Es la razón. Pero dése cuenta que esta razón tiene cierto razonamiento. Es verdad, no hay dinero. Es verdad, la economía está así. Es verdad, estamos pasando una crisis. Pero a mí me parece que tu razón choca con mi fe. Porque la fe en el Dios que yo he creído es que me dice que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no hay nada imposible. Habrá algo imposible para Dios. La Biblia me dice a mí que eres el dueño del oro y de la plata. La Biblia me dice a mí que para Él no hay nada imposible. Pastor, es una batalla, sí. Por eso es que la fe es como un músculo, que la fe se va desarrollando a medida que tú le vas metiendo peso. Ustedes han visto los entrenadores de fisicoculturismo, empiezan con un peso pequeño. Después que ya eso no le hace un efecto, usted agarra uno más grande y eso va desarrollando un músculo hasta que crece. Así es la fe. La fe tiene una semilla que es el grano de mostaza. ¿Quién es el grano de mostaza? Jesús. Es depositado en una tierra, el sembrador salió a sembrar. Viene la semilla y empieza a crecer. Y a medida que nos vamos ejercitando en Dios y vamos viendo su gloria, la fe, amados hermanos, se va apoderando de la razón hasta que la somete completamente. Hable con un nuevo creyente para que usted vea. Hable con alguien que está acabando de llegar o alguien que no ha crecido espiritualmente en la fe. Porque hay gente que tiene un poco de años en el evangelio, pero su fe está todavía en el tamaño de una semilla de mostaza. Usted habla con un nuevo creyente y el nuevo creyente, por más que usted quiera meterle una inyección de fe grande, él te va a ir a la lógica. No se puede. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De a dónde lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Por qué? Porque se va llevando por la razón y por la capacidad. Vea, la razón te habla de tu capacidad y de lo que tú puedes hacer. Es tu capacidad. Hay un testimonio de Juan Urbáez o Luis Urbáez. ¿Cuál es el nombre? Luis Urbáez, siempre me equivoco allí. Hay un testimonio de Luis Urbáez que él iba a recoger una ofrenda y le decía a la gente, ya va, no se meta la mano en el bolsillo, voy a orar para que Dios le ponga dinero en el bolsillo. Hermano, y oraba y a la gente le aparecía grandes cantidades de dinero en el bolsillo y la gente después de ahí, ahora sí pasen a ofrendar porque voy a un viaje, y recogía la ofrenda, una ofrenda multitudinaria, y la gente sabía, usted sabe cuándo carga el bolsillo. Eso es algo que mire, eso es increíble, pero usted sabe cuántos billetes te tiene ahí. Y la gente le aparecía dinero que no tenía, y la gente daba y le quedaba dinero para ellos. Cuando ese hombre decía que iba a orar por recoger una ofrenda, ya sabía que iba a salir con los billetes llenos de dinero de ahí. Esa era la ofrenda que todo el mundo quería dar, porque primero iba a recibir y le iba a quedar. Eso es fe. La razón te dice que no tienes. La razón te dice la capacidad humana que tenemos. Vea, si yo le digo a usted, hermano, ahí hay un muerto,
ore para ver qué pasa. Y si usted va a orarle con la razón le va a decir, tiene tantos días de muerto, ya le hicieron la autopsia, te están mirando, si no se levanta va a quedar mal. Eso es la razón, pero la fe dice otra cosa. La fe dice que sí se puede, ¿verdad que sí? La fe no trabaja con lógica, la fe no trabaja con ningún razonamiento. Vamos a seguir acá. ¿Dónde debe estar sustentada nuestra fe? Vean lo que está diciendo, manda a traer un teñedor que le toque, y después dice aquí, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. ¿Qué significa hacer esto? Poner la fe por obra. Poner la fe por obra. Si usted cree que Dios le va a dar un negocio a usted, ya usted tiene que estar comprando mesas, ya usted tiene que ir a ver el local, ya usted tiene que profetizar ese local, ya usted tiene que estar averiguando cuánto se le gana ese producto, dónde comprarlo, dónde venderlo, a qué precio lo va a vender, ya usted se tiene que estar moviendo. O usted va a esperar ver para poder creer. ¿Por qué la Biblia dice bienaventurados los que no vieron y creyeron? Porque el que ve enseguida lo va a invadir la razón y el razonamiento. Y Cristo está diciendo, tú no tienes que ver nada para que tú puedas creer lo que yo voy a hacer contigo. Y Cristo trabaja con los que no ven, con los que su cerebro no le manda ninguna señal, con los que su cerebro no interfiere para razonar acerca de que si se puede o no se puede. Dios trabaja con los que cree, con los que creen, con los que creen a su nombre. Es con los que creen que Él trabaja. Y vea lo que dice, hacer en este valle muchos estanques. Dios está mandando hacer algo. Y note la experiencia. ¿A quién Dios le está mandando a hacer estanques? Le está mandando a hacer estanques a gente que está muriendo de sed. Tienen una sed porque le está faltando el agua, ya no pueden más. Y Dios, en vez de darle agua, le dice, yo necesito que ustedes ahorita se empiecen a mover, abran huecos, caben estanques. Usted sabe lo que es ponerse a comer en la tierra sin agua y ponerse a cobar. Es como decir, esto es ilógico, porque si me queda un poco de fuerzas, oye, mándame el agua primero, Señor. Tú me mandas el agua y yo me pongo a cavar los estanques. Porque cuando han abierto un hueco en la tierra, usted necesita tener agua allí primero. Pero Dios le está diciendo a gente con sed, primero abre los estanques. Porque si tú abres el estanque, yo voy a creer que tú crees que voy a mandar el agua. ¿Están aquí? Si tú abres los estanques, yo voy a creer que tú creíste en mí que voy a mandar el agua. Por eso yo no necesito tener dinero para yo organizar una cruzada en el Cerro del Gallo, porque yo creo que Dios mandó a hacer la cruzada. Yo creo que es de parte de Dios. Y sin $1 en el bolsillo, ya yo estoy poniendo seguridad. Ya yo estoy contratando radio. Ya yo estoy contratando tarima. Ya yo contraté sonido. Ya yo contraté todo. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Y yo creo que Dios va a proveer. Dios está mandando organizar un evento a alguien que no tiene un dólar en el bolsillo. Eso es fe. Eso es fe, porque usted para hacer esa cruzada necesita mínimo de $2,000 a $3,000. Si yo me pongo a reunir los 3,000 y después que lo vea en mi mano, vamos a trabajar, vamos a hacer, es que diga, bueno, ahora sí. Vamos a nombrar los cargos, los escuderos, hermano. Aquí tenemos los 3,000. ¿Cuál sería la fe entonces? No sería ninguna fe. Me estoy moviendo por lo que estoy viendo, el razonamiento y por la lógica. Pero Dios nos está diciendo a nosotros, yo quiero que ustedes entiendan cómo yo trabajo. Ustedes tienen que entender cómo Dios se mueve. Tenemos que entender cómo se mueve Dios en lo sobrenatural, cómo nuestro Dios no trabaja con lógica. Dios no trabaja, amados hermanos, por presión de la lógica humana. Dios trabaja es con lo que se mueven en fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios con la razón, con la lógica. Es imposible que usted se mueva en un ministerio simplemente trabajando con lógica. Que 2 más 2 son 4, no, en la lógica de Dios, usted tiene 0 más 0 le da 4, porque Dios multiplica a donde no hay, Dios hace donde no hay, Dios crea a donde no hay.
Y aquí es donde yo creo que la iglesia ha fallado grandemente. Porque a veces uno tiene que buscar la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz de muchas cosas que pasan en las iglesias? En la falta de fe. Porque no creen. Porque dudan. Y cuando alguien duda, hermano, la duda es algo increíble, hermano. La duda es algo tan dañino y tan efectivo para hacer caer a alguien, amados hermanos, que es instantáneo, tan instantáneo como la fe. Mire, por la fe, en un instante Dios hace cosas grandes. En un abrir y cerrar de ojos, así vea. Cuando un paralítico se levanta, cuando un muerto resucita, cuando alguien se sana, cuando Dios provee algo, en un instante. Y cuando hablo de un instante, estoy hablando en menos de un pestañeo. Dios hace algo grande. Y uno, wow, ¿qué pasó aquí? Eso fue la fe. Pero la duda que viene con el razonamiento, también en un instante te hace caer de la gracia de Dios. En un instante. Vea lo que pasa con Pedro. Pedro va caminando y cuando ve a Jesús, le dice: Jesús, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. El único que habló, el único que tuvo fe, porque los demás tenían razonamiento. Hay una tempestad, hay una lluvia, hay una tempestad, estamos en medio del mar, estamos en medio de una tormenta. Los otros 11 se quedaron callados. Pero hubo uno que dijo: si eres tú, manda a que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Yo quiero que usted sepa que él se salió de la barca y se paró encima del agua. El único hombre, aparte de Jesús, que narra la Biblia, que ha caminado sobre las aguas, es la Biblia. Vean, está en el agua. Caminó. Pues la gente siempre se enfoca en que se hundió. Porque el ser humano nunca ve lo grande que Dios hace contigo, sino está pendiente de ver tu caída. Ven es el error. Ven es el error que cometió la persona. Él está parado sobre las aguas en ese momento y empieza a caminar para ir a donde está Jesús. Pero ¿desde dónde? Él no está caminando arriba de la barca. Él está caminando sobre las aguas, ya está en lo sobrenatural, ya está caminando en fe. Ahora, él empieza, después que ya está parado en el agua, empieza a mirar la tempestad y los vientos. Y eso fue así, vea, en un instante, ¡fum!, se empezó a hundir. Se rompió lo sobrenatural de Dios en él. Se rompió porque dudó, se empezó a hundir. Amados hermanos, esto es tan delicado, que aquí hay gente que están hundidos en el fondo del mar porque han dudado de Dios. Mire, cuando alguien dice algo y usted enseguida duda, ¡fum!, usted se hunde. Enseguida cae su ministerio, se hunde tu finanza, se hunde tu ministerio, se hunde tu llamado, se hunde tu fe, se hunden las promesas de Dios para ti. Esas tormentas, esos vientos vienen para sacarte a ti de la esfera sobrenatural. Yo veo como la mano de Dios que se mueve a favor de Pedro y lo pone a caminar sobre las aguas. Y cuando él dudó por un momento de Dios, ¡guau!, Dios lo suelta y se hunde en las aguas. Dios lo deja en lo natural. Amados hermanos, a Dios no le gusta que dudemos. Dios necesita gente que le crean a Él, porque si no, siempre vas a estar igual que Pedro. Pedro caminó por un momento, pero después se estaba hundiendo. Un momento decía que sí, pero después decía que no. En un momento creía en Dios y al otro momento dudaba. En un momento creía que para Dios no había imposible y al otro momento estaba hundido en las aguas. ¿Qué le queda al que duda? ¿Qué le viene al que duda? Señor, socórreme. El mismo hombre que un momento le está diciendo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y empieza a caminar sobre las aguas. Ve, si él hubiese seguido creyendo. Si él hubiese seguido creyendo y se va para donde el Señor caminando y lo abraza. Aquí estoy, Señor. Y Jesús le fuera agarrado de la mano ahí. Y le fuera dicho: Pedro, por cuanto creíste. Y le fuera soltado una revelación de esa que le suelta el maestro. Desde hoy caminarás sobre las aguas para siempre. No habrá nada imposible para ti, Pedro. Recibe. Pero ¿qué va? Esa historia no terminó así.
Esa es la gente que hoy está aquí. Uno dice algo, amén, y al ratico cuando sale están dudando. Aquí en la iglesia camina sobre las aguas. En medio de la prédica están caminando sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Para Dios no es nada imposible. Ay, yo lo creo. Pero y cuando salen para allá afuera, apenas salen de la puerta para afuera, empiezan a hundirse. Empiezan a hundirse. Yo les voy a explicar cómo se empieza a hundir. Y cómo nos vamos. Ya ahí comenzó a hundirse. ¿Será que nos van a llevar? ¿Será que encontraré carro? Mira, vamos a ver si conseguimos. Me tocará caminar. Y queremos a comer en la casa. No dejaste nada, no había nada. Ay, nada vamos a encontrar entonces. Iremos a almorzar, no sé. Si no hay nada buena, nos acostaremos sin comer. Aquí camina sobre la agua, pero Dios no quiere que sea aquí, sino allá también. Que en tu casa camine sobre las aguas, que en el trabajo camine sobre las aguas, que en el negocio camine sobre las aguas, que para tu carro camine sobre las aguas, que para la gasolina camine sobre las aguas, que para la cruzada camine sobre las aguas también. Que cuando te pidan una ofrenda para la iglesia, camina sobre las aguas, no te hunda, porque te están pidiendo por un saco de cemento. Que por eso es que no has conseguido. Porque si desde el mismo momento que te dice, hermano, hay que aportar, Dios va a proveer, hermano, Dios va a suplir, usted enseguida viene el razonamiento. Pum, usted se hundió, ahí hundido usted no va a hacer nada. Te convierten en uno más. Es más, está más en peligro el que duda que el que está en la barca. Porque hay gente que está en la barca tranquilo, no tiene una super fe, pero tampoco se está hundiendo. Está racional, está normal. Está en su barca, hay tempestad, hay esto, pero no se mueve ni para allá ni para acá. Pero hay gente que, oye, quiere caminar sobre la agua y mañana están metidos en el fondo del mar. ¿Cómo es eso? ¿Y qué lo hizo? La duda. El dudar te hunde inmediatamente. Usted está haciendo un negocio y usted se hunde y el negocio se cae inmediatamente. Rápido. Pero si usted se mantiene en fe, eso se da y eso se logra. Porque el enemigo lo que quiere es que tú dudes por un momento. El diablo no necesita que tú dudes un año. Él necesita un segundo nada más que tú dudes de lo que Dios dijo de ti. Con un segundo que tú dudes es suficiente para que te hundas y te salga de la esfera sobrenatural de Dios. Sigo acá. Mira lo que dice esto. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia. ¿Por qué está hablando? De mirar y de ver. No veréis viento ni veréis lluvia. Dios le está diciendo: lo que yo voy a hacer contigo, tus sentidos no tienen que verlo. Dios le está diciendo aquí a esta gente: lo que yo hago no necesita que tus ojos lo vean. Tienes que creerlo. Si tú lo crees, aunque tus ojos no lo vean, así va a suceder. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver para creer. ¿Qué le dijo Tomás? A Tomás le dijeron: mira, el Señor resucitó. El Señor había dicho. El Señor dijo que iba a resucitar. Resucitó Tomás. Se nos apareció Tomás. Vino Tomás. Estuvo aquí. Tomás entró por la pared. Tomás comió con nosotros aquí. ¿Quién era Tomás? Un apóstol. Un discípulo. 3 años caminando con el maestro. Vio milagros. Vio los panes multiplicarse, vio los muertos resucitar, vio los enfermos ser sanados, vio a Pedro cuando caminó en la barca sobre la agua. Eso lo vio Tomás. Tomás vio cómo resucitó a Lázaro. Tomás vio cómo resucitó al de la viuda de Naín. Él vio cómo le dio vista a Eliseo. Él vio cómo la mujer Eliseo no, Bartimeo, corrige eso. Aquí está el editor que corta esa.
Él vio cómo le dio la vista a Bartimeo. Ahí estaba Tomás. Tomás le estaba diciendo, cállate, cállate, deja la bulla. Y el Señor le hizo un milagro. Él estaba allí en el pozo de Betesda, cuando estaba el paralítico ahí. Vea todo lo que vio Tomás, hermano. Vea todo lo que vio este hombre. Hay un Tomás aquí, o hay una Tomás aquí, que ha visto la gloria de Dios, ha visto tantas cosas. ¿Y por qué duda? ¿Por qué duda, Tomás? ¿Por qué duda, Tomás? Tú has visto lo que Dios ha hecho. Tú has visto la gente ser sanada. Tú has visto a Dios obrando a tu favor. Tú has visto la gloria de Dios, has visto milagros. ¿Por qué la duda te agarra? ¿Por qué tu duda de mí, dice el Señor? Porque si yo te he mostrado mi gloria, yo te he mostrado mi poder, yo te he hablado, yo te lo he dicho, yo te he mostrado. No dudes de lo que te dije. No dudes, soy yo el que lo voy a hacer. Urrabasaya, que tarabacaya basaya. Y rabababababababa. Y camanda la basaba. Siento que Dios está haciendo. No dudes, no dudes, no dudes. Solamente cree en el Dios sobrenatural. Créelo. Dios necesita a un ministerio que crea en Él. Dios necesita un ministerio mundial de Dios, es el poder, que crea que hay un avivamiento, que Dios lo va a hacer. Dios necesita que tú creas que los muertos se van a levantar. Cuando le ores, se van a levantar los muertos. Créelo, los enfermos van a ser sanados. Créelo, fui yo que te llamé en ese ministerio, fui yo que te llamé como profeta. Tienes que creer que tus hijos se van a levantar. Tienes que creerlo, mujer, tienes que creerlo, que yo te voy a usar en la adoración, te voy a usar en la prédica, te voy a usar en la alabanza. Urrabacata, la basaba cae. De que manda le basaba. Tienes que creerlo. Créelo que Dios lo hará. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar de donde estás. Y Dios te va a dar más de lo que tú tenías. Dios te va a dar 7 veces más de lo que tenías. Solamente créelo. Créelo que tu bendición está por llegar. Créelo que Venezuela se va a levantar. Venezuela, Dios lo dijo. Fue Dios que dijo que Venezuela se iba a levantar en un gran avivamiento. Fue Dios que lo dijo. Él lo hará. Él lo va a hacer. Solamente créelo. Necesito rodearme de líderes que crean y no duden. Necesito rodearme de líderes que lo que salga de su boca sea palabra de fe. Necesito que Dios levante columna financiera aquí en la iglesia. Empresario que no dude, que crea que Dios es el que va a proveer la finanza, que Dios va a suplir, que Dios te va a dar el negocio que le has pedido a Dios, que Dios te va a honrar. Es Dios. Escucha, no eres tú, no es con tu fuerza, no es con tus recursos, es con los recursos de Dios, que Dios lo va a hacer. Es con los recursos de Él. Tú necesitas creer en los recursos de Él. Dios mío, esto está fuerte. No tienes que ver para poder creer. Dios te está diciendo, yo necesito que no veas. Necesito que no creas lo que están viendo tus ojos. Dios está diciendo, tus ojos son enemigos de lo que yo quiero hacer contigo. Dios está diciendo, yo necesito que tus sentidos sean absorbidos por la fe.
No creas en lo que escuchas. No creas en lo que veas. Cree en lo que dijo Dios y en lo que Dios va a hacer contigo. En eso es lo que tú debes creer. Tus sentidos te traicionan. Tus sentidos te hacen escuchar el fuerte viento. Tus sentidos te hacen ver la tormenta. ¿Tú sabes a quién tenía Pedro frente a él? Me gusta este título de Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa que cuando Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabe a quién le estaba hablando? Al autor y consumador de la fe. No le estaba hablando a cualquiera. Pedro se atrevió a decirle a la propia fe en esencia. Jesús, el autor y consumador. Quiere decir, el que la creó y el que la ejecuta. ¿Sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de que si hay una fe que existe en el mundo, en el universo, el que la creó, el que es dueño, el que la inició fue Jesús. Y es el que la ejecuta también. Autor y consumador. Consumar es hacer algo, es ejecutar algo, es completar algo. Él tiene a Jesús parado frente a él. Está hablando de fe con el que tiene toda la fe. Jesús es la esencia de la fe. Y cuando él le dijo al autor y consumador de la fe, si eres tú, él está identificando, si eres tú, Jesús, manda. Jesús, ven. Ven. Jesús nunca va a dudar de lo que él puede hacer. Le dijo, ven. Ese océano se puso como de asfalto. Ese océano tuvo que obedecer a Jesús. Ese océano se puso duro como un cemento, como un concreto, como un asfalto, para que el hombre de Dios pusiera sus pies allí. Quiere decir que cuando usted pone su fe en Jesús, en el autor y consumador de la fe, desde el mismo momento que crece en Él, todos los elementos del universo están atentos a la orden de Jesús, están atentos a la orden del Rey, están atentos a la orden del Creador. ¿Qué es lo que tengo que hacer a favor de ese hombre y de esa mujer? ¿Qué tengo que hacer? El agua se pone a la orden, el aire se pone a la orden, las finanzas se ponen a la orden, los demonios se ponen a la orden. Solamente tienes que creer en Jesús. Todos se ponen a la orden. El agua se puso a la orden. Está hablando el jefe, el autor y el consumador de la fe. Cuando le dijo a Pedro, ven, el agua ya dijo, ponte dura como una piedra, como una roca. Cada paso que tú des, las cosas cambiarán a tu favor. Cada paso que tú des, vas a ver la gloria de Dios. Porque te atreviste a salir de la barca. Porque le has creído a un Dios vivo. Porque le has creído a un Dios poderoso. Porque le has creído al que te llamó. Porque le has creído al que te señaló para un ministerio. Da el paso de fe. Da el paso. Da el paso. Un paso de fe. Un paso de fe. Dios mío, yo necesito que alguien se pare y haga así, vea, un paso de fe. Camina sobre las aguas. Da el paso ahora mismo, dalo. Da el paso de fe, muévete. Un paso de fe por tu milagro. Un paso de fe por tu milagro. Un paso de fe por lo que Dios está haciendo contigo. Un paso de fe por lo que Dios te va a responder. Hoy es una mañana de respuesta. Hoy es una mañana que Dios te dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer.
Un paso de fe. Saca el pie de la barca. Saca el pie de la barca, sácala. Sácale algo profético. Es algo profético. Saca el pie de la barca hoy. Por tu hijo que no es cristiano. Por el negocio. Por la finanza. Por tu ministerio. Por el avivamiento. ¿Cuánto crees que Dios va a derramar un gran avivamiento? Ahora, créelo. Un paso de fe. Un paso de fe, Venezuela. Venezuela, un paso de fe. Vamos a Cerro el Gallo, eso es un paso de fe. No tengo ni medio, pero voy por fe. No hay $1, pero tengo fe. Estoy dando un paso de fe. Esta nación se va a levantar. Un paso de fe lo que estoy dando. ¿Sabe dónde está mi fe? En el autor y consumador de la fe. Estoy dependiendo de que no soy yo el que lo va a hacer. Lo va a hacer es Dios. Y algo que tenemos seguro es que no vamos a hacer una campaña por hacerla. La estoy haciendo porque Dios dijo, hazla. Hazla. Yo estaré con ustedes. Yo te he entregado la autoridad de Venezuela. Dios lo dijo. Te he entregado la autoridad a ti. Anda y profetiza. Voy a profetizar sobre Venezuela para que el valle de los huesos secos se levante en un gran avivamiento. En la fe en Dios. En la fe para el que cree. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros tenemos limitantes, pero para Dios no hay imposible. Escuche bien, no hay. No hay nada imposible. Por eso Dios le está diciendo de la lluvia que yo voy a traer. Nadie va a ver lluvia ni va a ver viento. Esa lluvia la voy a crear yo de la nada. La gente no se va a dar cuenta de a dónde vino la liberación de Venezuela. Porque la gente está esperando que Venezuela venga, Norteamérica, invada el país y lo libere. Hay gente que su confianza está en la oposición, que se levante un líder opositor que le dé frente al gobierno. Hay gente que está esperando la liberación de Venezuela de manera de que haya cambios, que haya negociaciones. No. Esto lo va a hacer Dios, solamente Dios, para que la gloria sea de Él, sea de Él, sea de Él. De la nada, Dios puede hacer y puede traer la respuesta a lo que tú estás necesitando. Aquí está diciendo claro, no vas a ver la lluvia. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que si Dios nos habla de lluvia, queremos ver la nube primero para poder creer que va a llover. Y cuando uno ve la nube, uno dice, oye, va a llover porque ve la nube a lo lejos. Dios está hablando que hay bendiciones que van a llegar a tu vida y no vas a saber por dónde viene. Cuando te des cuenta que te van a tocar la puerta de la casa, toma, Dios me mandó, recibe esto. Bien, va a venir una llamada, va a venir algo Dios va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, pero Dios lo sabe. Él sabe mejor cómo va a hacer las cosas. Espera esa llamada. Hay llamadas que te van a sorprender. Hay bendiciones que simplemente van a llegar. Le voy a decir esto. Hay bendiciones que ni siquiera el que te la va a entregar va a querer aparecer, sino que va a mandar a alguien, toma, entréguele eso, y que no pregunte de a dónde salió ni quién lo mandó. Te lo van a entregar. Dios me ha hablado mucho de las finanzas, de finanzas grandes, hermano. Pero esto hay que creerle a Dios, hermano, hay que creerle a Dios. Y Dios le está hablando a ellos. Y le está dando una palabra fuerte. No veréis lluvia ni viento. Le está diciendo, esta lluvia es diferente. Esta lluvia no viene a través de un ciclo hidrológico.
Esta lluvia no viene a través de la lógica humana. Este milagro no interviene en la naturaleza. En este milagro es Dios mismo haciendo. Y le está hablando claro. Y me llama la atención lo que dice. Muchos estanques, no le dijo uno, no le dijo poco, muchos. Porque conforme tu fe, así será hecho. Si tienes una fe pequeña, es pequeño lo que vas a recibir. Pero Dios está desafiando al ministerio, escuche, a tener una fe grande en el único Dios grande que hay. No le pidas a Dios un perolito para moverte, no. Señor, necesito carro nuevo para el ministerio, que no falle, para yo poner ese carro a favor del ministerio y a favor de mi familia. Eso es lo que usted tiene que orarle a Dios. Deje orándole a Dios por negocito de vender tetas de azúcar y de vender esto. Háblele a Dios lo grande. Háblele a Dios cosas grandes, carros nuevos, cosas buenas. No le esté pidiendo a Dios ministerio pequeño, porque Dios es grande. El Dios que le servimos es grande. Salomón cuando habló del templo dijo, tengo que construir una casa a Dios, pero es un templo grande porque nuestro Dios es grande. Eso lo dijo Salomón. Así como pidió, así se le fue dado. Por eso debemos creer en el poderoso de Israel. Cuando Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, estos huesos vivirán. Ezequiel no es que no cree, le dice, Señor, solo tú lo sabes. Le está diciendo, tú tienes la respuesta. Usted sabe lo que es un valle de huesos secos. Y que Dios permita que ese valle se reviva. Agarre carne, agarre tendón, agarre espíritu. Dios no está hablando, hermano, Dios está hablando. Si Dios levantó un valle de huesos secos, ¿qué será para Dios levantar un muerto que está en una urna? ¿Qué será para Dios un muerto que acaba de morir hace una hora? ¿Qué será para Dios un muerto que lo traigan y se lo pongan allí? Dios está preparando el espíritu de la gente, hermano. Dios está preparando el espíritu de la iglesia. Que cuando nos lleven un muerto al Cerro del Gallo, o nos lleven un paralítico, un tuerto, un mocho, de los dos brazos, de las dos piernas, ¿sabe lo que quiere Dios? Que toda la iglesia crea que Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo levanta. Dios levanta al muerto, al paralítico, al enfermo. Dios lo hará. Porque ustedes van a ser mis escuderos. Ustedes van a poner la mano sobre gente. Cuando se mande a ministrar sobre los enfermos, ahí tiene que ir un ejército de gente de fe, no de razonamiento. Cuando usted vea a los paralíticos, no le pase por el lado. Más bien, desde que llegue un paralítico a la campaña, usted diga, ese es mío. A ese le voy a orar yo. Cuando usted vea un paralítico, diga, ese me lo dejan a mí. Y cuando usted diga, oren por los enfermos, salga corriendo hacia donde está el paralítico. No para el que le duele la cabeza, no para el que necesita que se le desaparezca una hernia. Busque el más fuerte, busque el caso más grave. Porque si se levanta un paralítico, ya después de ahí, todo el que tú le pongas la mano va a recibir sanidad y va a recibir milagro. Estoy desafiando tu fe. Estoy diciéndote que hay que creer. Estoy diciéndote de que no es con razonamiento, es creyendo en el que todo lo puede. Es por fe. Miren, el don de ciencia. Dios me ha dado un don de ciencia, cada día está más agudo y más afinado. Pero hay veces que yo no oro ni estoy pendiente del don. Pero todos los días que yo le digo a Dios, Dios mío, úsame en ciencia. Hoy quiero ver tus manos, quiero que hoy me ministre en ciencia. ¡Pum! Ese día, viene la ciencia. Tanto que más de 100 personas en un día, Dios me ha permitido llamar por don de ciencia. Pero al otro día yo me quedo quieto y no pasa nada. Esto es cuestión de fe. Es cuestión de creerle a Dios. Porque Dios está listo para usarnos todos los días. Todos los días queremos ver la gloria de Dios. Cuando Lázaro estaba en la tumba, hermano, Jesús tuvo que violentar el razonamiento de un poco de gente. No, que si tú hubiese estado aquí, que si no te hubiese quedado 2 días más, que ya hiede, que está metido en una cueva, que ya lo enterraron, que ya pasó el velorio.
que ya están en los novenarios, hermano, es algo increíble. Y Jesús está luchando contra el razonamiento de ellos y no está dejando que su razonamiento lo afecte. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo hoy voy a orar para que Dios derrame una fe sobrenatural en este ministerio. Yo creo que aquí hay gente que ora mucho. Yo creo que aquí hay gente que está muy preparado teológicamente. Yo creo que aquí hay gente que han sido procesados en muchas áreas. Pero hay una deficiencia grande en este ministerio. Y es la falta de fe. Pareciera que fuera el pastor el único que cree lo sobrenatural aquí. Pareciera que fuera yo el único que está llamado a ver la gloria. Necesitamos cambiar un lenguaje. Necesito que alguien más quiera fe. Es bíblico. Ellos fueron confrontados con su fe a tal punto que le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos lo pidieron. Señor, aumenta nuestra fe. Quiere decir que la fe se puede aumentar. Y Jesús oró y su fe fue aumentada. ¿Cuánto cree que si yo oro su fe va a aumentar hoy? ¿Cuánto cree que si yo oro su fe hoy va a crecer de dimensión? Yo necesito gente que crea a mi lado. Usted no me sirve al lado mío si usted no tiene fe. La gente que no tiene fe no puede caminar al lado de uno que tiene fe. No puede. Y una gente que no tiene fe no sirve para un ministerio. Porque desde el mismo momento que Dios te llama a un ministerio, ya es por fe que te llamó. Ya es por fe que Dios te dijo: te voy a usar, te llamé, te entregué esto. Eso es fe. Eso es fe. Es creer que ya está hecho. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vuelve a hablar de lo que no se ve. Por eso dice: no veré lluvia, ni veré viento. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que no estoy viendo la lluvia, no la estoy viendo, no estoy viendo viento, pero creo en fe que ya está hecho. Dios nos está diciendo: ya el avivamiento está en Venezuela. Cuando Dios dijo, el autor y consumador de la fe está diciendo: ya el avivamiento está. Ahora vamos a sacar un pie de la barca y vamos al Cerro del Gallo creyendo que Dios es poderoso y que Dios es grande. Necesito rodearme de una iglesia de fe. Una gente que me impulse. Una gente que me suelte una palabra de fe en un momento de crisis. Eso determina, marca el rumbo de algo. Porque no es cualquier cosa lo que Dios está moviendo acá. Aquel príncipe le dijo a Eliseo: ¿y cómo Dios va a hacer eso? Únicamente que Dios abra ventanas en los cielos. Qué duda tan grande. ¿Cuánto cree que Dios puede abrir ventanas en los cielos y arrojar lingotes de oro sobre los cielos de Venezuela y llenar la nación en un día de lingotes de oro? Que Venezuela de un día para otro, en un segundo, puede ser la nación más millonaria de la tierra. ¿Y cómo pasó? Porque se abrieron ventanas en los cielos y cayeron lingotes de oro desde los cielos, que todo el mundo agarró oro como agarró el maná. Y Dios puede cambiar la nación más pobre en un día ser la más rica del mundo. Tiene lógica, sí, porque allá arriba hay calles de oro. Y Dios puede hacer que esas calles se empiecen a barrancar, a caer pedazos hacia acá abajo. ¿Y qué eso para Dios? Esto es locura. Pero Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que un pedazo de viga doble T, de esa que tiene en el fondo, se convierta en oro. ¡Pum! Vermo, está brillando. ¿Qué es esto? Oro 24. Para Dios no hay imposibles. Porque Él es el Dios creador. Él es el Dios eterno.
es el Dios que creó la materia. Él fue el que creó el universo. Él creó el planeta entero. Y toda la naturaleza está lista para obedecerle. Toda la creación va a obedecer lo que Dios diga. Y cuando Dios quiere favorecerte, Dios va a hacer que todo ocurra a tu favor. Esto es algo increíble, pero es creíble. El verbo hacer, Dios hará, viene de realizar, producir, ejecutar, fabricar, crear. Imagínate lo capaz que es nuestro Dios. Cuando yo le digo a usted, Dios lo hará, el verbo hacer, realizar, producir, ejecutar, fabricar, crear. De la nada. Hay gente que no va a ver compromiso, no va a haber anillo, pero que Dios le va a dar a su esposa. Hay gente, amado hermano, que Dios lo va a poner en posiciones de gobierno y no vienen de política, no vienen de nada. Dios lo va a poner ahí para que gobiernen bien. Dios va a haber gente, hermano, que no fundaron un negocio, pero le van a entregar el negocio en marcha. Tome, Dios me dijo que le entregara esa empresa. Eso es suyo, encárguese de eso. Sin ver el viento y sin ver la lluvia. Hay gente que de un ministerio, de un día Dios lo cambia. Una de las exposiciones que vimos del avivamiento el día pasado fue la de André Bisoni. André Bisoni, hermano, le oró a Dios por un avivamiento. Y un día iba con unos jóvenes en un autobús, en un transporte. Y en medio del autobús, sentado en el autobús, le cayó la gloria de Jehová. Cayó de largo a largo en el pasillo durante 2 horas. Tendido en ese autobús. ¡Qué lío! ¡Qué lío para esa gente! Algunos decían que lo levantara. Otros decían que era algo malo. Otros que era algo bueno. Pero cuando André Bisoni se paró de ese autobús, vea los videos, André Bisoni, uno de los hombres más usados por Dios en el mundo entero, que cuando levanta la mano así, hermano, son miles y miles que caen al piso. ¿Y dónde Dios lo hizo? No lo hizo en una tarima, no lo hizo en una cruzada, no lo hizo pues nada, hermano, sin ver la lluvia y sin ver el viento. Dios levantó un gran ministerio de poder. Eso Dios lo puede hacer contigo. Alguien está aquí listo para que sin ver lluvia y sin ver viento, Dios lo levante en un ministerio de avivamiento. ¿Alguien puede creerlo? Dios lo hizo y Dios lo hará. Lo bueno de todo esto, mis amados, es que Dios, el Dios que tú y yo le servimos, no ha cambiado. El mismo que hizo en el antiguo está aquí. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.